Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Permite, Dios, que este mensaje, Señor, habla a nuestra vida, habla a nuestro espíritu, habla a nuestro ser. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Habla, Señor, a tus hijos, que estamos listos para escucharte a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El día de hoy, cuando escuches este mensaje, va a provocar en ti el deseo de ver la historia de Dios, de saber que la historia de Dios no es ajena a ti, sino que la historia de Dios se cruza con tu propia historia. Así que lo que vamos a ver en las próximas semanas, el día de hoy, iniciamos una nueva serie que la he titulado Su historia en tu historia. Su historia en tu historia. ¿Sabes algo, amada iglesia? La Biblia no es un libro viejo donde vienen historias aisladas e historias ajenas a nosotros. No, al contrario. La Biblia es la historia de Dios que se cruza con tu historia personal, que se cruza con tu propia historia. Y entonces, lo que tú vives tiene sentido, tiene propósito, tiene dirección. Siempre que leemos la Biblia, mencionamos al pueblo de Israel, personas que vivieron en Israel, personas que son de Israel. Y siempre mencionamos a la historia de Israel. Y es que lo que Israel vivió desde que salió a Egipto hasta entrar a la tierra prometida es un relato que nos refleja o nos muestra lo que nosotros hacemos. Es decir, lo que el pueblo de Israel vivió desde la salida de Egipto a la tierra prometida es un relato profético y espiritual. Es un relato profético y espiritual para nosotros, donde cuando tú y yo vemos y leemos la historia de Israel desde que salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida y vemos el desarrollo que se llevó a cabo en la vida del pueblo de Israel, vemos que es nuestra historia. Vemos que cometemos los mismos errores, que tenemos las mismas luchas, las mismas dudas, las mismas pruebas, las mismas preguntas, los mismos errores, los mismos falta de aciertos. Así que por eso, esta serie llamada Su historia en tu historia, vamos a descubrir juntos el plan eterno de Dios. Eso es lo que vamos a descubrir juntos, el plan eterno de Dios. Y vamos a ver que Dios quiere hablar a nuestra vida. ¿Están listos? ¿Están listos para lo que vamos a iniciar en las próximas semanas? Prepara tu corazón, prepara tu vida, porque Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón, en esta mañana y en las próximas semanas. Así que yo quiero iniciar con esto. Mira, porque esto es bien importante, porque el pueblo de Israel, te digo que se parece mucho a nosotros. El pueblo de Israel no estaba entendiendo el propósito de Dios y no estaba entendiendo que Dios estaba escribiendo su historia en su historia. Y empecemos desde el principio, empecemos en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés: saca a mi pueblo, lo voy a llevar a la tierra prometida, lo voy a llevar a una tierra que yo les voy a dar, que fluye leche y miel. La primera instrucción que Dios le da es: dile a mi pueblo que sacrifiquen a un cordero y que la sangre lo pongan en los dinteles, en los marcos de las puertas, que lo pongan. Y cuando pase el ángel de la muerte, sus hijos no van a morir, ellos no van a morir. Así que ellos hicieron el sacrificio de ese cordero, tomaron sangre y con una esponja, con una brocha, le pusieron en los marcos de la puerta. Y cuando pasó a medianoche, el ángel de la muerte no mató a ninguno de los hijos de Israel, solamente a los hijos de los egipcios, solamente al pueblo egipcio. Israel
estaba experimentando la misma protección en ese momento, pero para Israel era como que, bueno, Dios mandó esto, no sé por qué, pero aquí está, pues bueno, vamos a poner esta sangre, no sé qué va a hacer. Pero Israel no estaba entendiendo que Dios mismo estaba escribiendo su historia en la historia del pueblo de Dios. Mira, una vez que pasa el ángel de la muerte y destruye todos los primogénitos, Dios los saca en el desierto, y cuando van en el desierto en la madrugada, cuando los egipcios reaccionan, no se dan cuenta que en la madrugada el pueblo de Dios sale, porque en la madrugada Moisés va con Faraón, manda a llamar a Moisés, y Faraón viene enojado y le dice: lárgate de aquí, agarra al pueblo y llévatelo lejos, llévatelo, ya váyanse, no los quiero ver. Y hasta las personas le daban joyas y todo, y el pueblo salió en la madrugada. Allá van caminando, y en el desierto se encuentran que cuando sale el sol, una columna de nube los cubre del sol caloroso del desierto. Cuando se hace noche, se dan cuenta que una columna, usted sabe que en el desierto es frío, muy helado, una columna de fuego los va guiando. Y entonces les da ese calorcito para cubrirlos del frío. No se dan cuenta que cuando ellos van rumbo a aquel lugar, ellos están viendo la misma gloria de Dios. Ellos están viendo la misma presencia de Dios. A ellos quizá en el momento se les hace algo raro, se les hace algo extraño. Qué curioso, ¿no? La nube como que nos tapa el sol, qué suave. Ay, qué suave, ¿no? Qué suerte tenemos. Mira esa columna, nunca habíamos visto una columna de fuego así. Qué raro. Pero lo que ellos no se estaban dando cuenta que Dios estaba escribiendo su historia en la historia de ellos. ¿Por qué sé que no se dan cuenta? Porque cuando llegan a la orilla del Mar Rojo, cuando llegan a la orilla, ellos dicen: oye, ya estamos aquí encerrados, y lo que hacen es quejarse. Y voltean con Moisés y le dice: ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Y luego porque miran que allá a lo lejos se escuchan jineteo de caballos, porque Faraón se arrepintió y viene de regreso por ellos. Los viene correteando y ellos no se habían dado cuenta. Y cuando ven a lo lejos los jinetes de caballo que vienen por ellos, el pueblo empieza a quejarse y decirle a Moisés: Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Moisés, mejor nos hubiéramos quedado allá. Ahora nos van a tratar peor, ahora van a ser más duros con nosotros. Oye, ¿por qué hiciste eso? Y se están quejando, y Moisés no sabe qué hacer, y va y le dice: Dios. Y Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Tienes una vara, extiende tu vara en el mar. Y así que Moisés extiende la vara, y cuando toca el mar se abre el mar. Y entonces el pueblo de Dios les pareció como un fenómeno natural, sobrenatural, extraño, y ellos están cruzando como en seco, porque ellos vieron cómo las aguas se secaron, pero no están entendiendo de que Dios está escribiendo su historia en su historia. Y ese es el primer milagro de muchos milagros que iban a hacer, porque iban a ver, porque en el futuro iban a ver que cuando tenían hambre iba a caer pan del cielo, maná del cielo. Ellos iban a ver que cuando se les antojaba carne, Dios les iba a mandar codornices. Ellos iban a ver que cuando tenían sed, le tenían que hablar a la roca, primero pegarle a la roca, y en otra ocasión hablarle a la roca, y de la roca iba a salir agua para saciar su sed. Que en los mayores imposibles, Dios iba a bendecir sus vidas, Dios iba a mostrar en sus vidas. Ellos no estaban entendiendo, ellos estaban viviendo el momento y estaban teniendo dificultades y viviendo el momento, pero no se estaban dando cuenta que Dios mismo estaba escribiendo su historia en su historia. Así que llega un momento en que Dios los cruza y Dios dice: ok, ya les mostré mi gloria. Vieron mi columna, vieron mi fuego, vieron el mar que les abrí, vieron que les he sustentado con maná, vieron que les he sustentado con agua. Ya les comprobé que yo soy Dios. Yo soy Dios. Y miren, he destruido al Faraón frente a ustedes, porque Faraón, cuando vio que el pueblo de Israel cruzó el desierto,
el mar, cruzó el mar en seco, ellos también quisieron cruzar. Y cuando ya estaban en medio, Dios cierra el mar y los ahoga a todos los egipcios. Por eso es que Pablo en Corintios dice que todos en la nube y en el agua fueron bautizados. Dice en Moisés, todos en Moisés, en la nube y en el agua fueron bautizados. Para el pueblo de Israel, el pasar en seco por el mar, siendo guiados por la nube, era un pacto. El bautismo es un pacto. Por eso es que nosotros promovemos mucho el matrimonio. Promovemos mucho, no estamos en contra estamos en contra del divorcio y abogamos mucho por que los matrimonios se casen, porque el matrimonio es un reflejo del pacto de Dios con su pueblo. Eso es el matrimonio, es el reflejo de un pacto de Dios con su pueblo. Así que, pero para los egipcios, ser ahogados por el mar era de que Dios es amor, pero también Él trae juicio en aquellos que no quieren seguirle o en aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios. Entonces Dios les cierra. Entonces Faraón, que estaba endurecido su corazón, entendió que el Dios del pueblo de Israel era un Dios verdadero. Y Faraón también se estaba dando cuenta que Dios mismo estaba escribiendo su historia en su propia historia. Así que hay de dos maneras. O dejas que Dios escriba tu historia para su favor, o dejas que Dios escriba su historia en tu historia, pero para perdición, que fue lo que pasó con Faraón. Una vez que cruzaron el mar, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo, recuerda, lo vimos el miércoles, dile al pueblo que suba a mi monte. ¿Se acuerdan cuántos vinieron el miércoles? Dile al pueblo que suba a mi monte, porque es en el monte donde voy a hacer un pacto con él. Y entonces Dios llama al pueblo de Israel a subir al monte. Dios llama al pueblo de Israel a subir al monte. Y en el monte, Él les dice, ¿saben qué? Él los lleva al monte y les quiere dar sus mandamientos. Le quiere dar, pero recuerda lo que el pueblo dijo. Ay, no, tenemos miedo, Moisés, sube tú. Tenemos miedo, Moisés, sube tú, Moisés, porque nosotros no nos da mucho miedo eso, no queremos escuchar a Dios. Y entonces, ¿qué hace? Moisés es el que sube. Moisés es el que sube. Y cuando Moisés va y tiene ese encuentro con Dios y Dios le está dando las tablas del pacto, ¿sabe qué estaban haciendo abajo? El pueblo. Levantaron un ídolo. Levantaron un ídolo. Y empezaron a adorar un becerro. Y empezaron a decir, este es el que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y entonces Dios está acá arriba con Moisés. Y le dice, Moisés, tienes que descender. Porque tu pueblo, el cual sacaste de Egipto, ya se corrompió. Oigan, apenas... Por eso es que le digo que Israel no estaba entendiendo de que Dios estaba escribiendo su historia en la historia de ellos, porque apenas acababan de salir y ellos ya estaban dándole la espalda a Dios. ¡Wow! Y entonces Moisés desciende, usted recuerda la historia, Moisés desciende y los disciplina, los regaña, se enoja Moisés, pero Dios habla a Moisés y le dice a Moisés, voy a perdonar a mi pueblo. Y voy a restaurar el pacto con ellos. Y entonces Dios restaura el pacto con ellos. Y luego Dios les dice, Moisés, dile a mi pueblo, Dios le dice a Israel, Israel, te he escogido para ser una nación santa, un real sacerdocio. Ustedes me serán un reino de sacerdotes. Escucha esto. Dios le está revelando su historia a la historia de ellos. Es decir, Dios les está diciendo, los escogí porque yo quiero hacer de ustedes que su nación sea un reino de sacerdotes. Que las demás naciones vengan a ustedes y que ustedes le hagan conocer mi voluntad, mi propósito. Por eso me revelé a ustedes en la columna. Por eso me revelé a ustedes en el monte. Por eso me di a revelar a ustedes con el pacto de la ley. Porque yo quiero que ustedes sean un reino de sacerdotes y que las demás naciones me conozcan a mí a través de ustedes. Y entonces
Y entonces el pueblo de Israel aún así no estaba entendiendo de que todo lo que estaba sucediendo era un plan perfecto de Dios, que Dios estaba escribiendo su historia en la historia de ellos. Dios, que conoce el ser humano, que sabe que el ser humano le gusta ver cosas, porque tenemos nosotros Tomás es nuestro vocero. ¿Qué dijo Tomás? Si no veo y no lo toco, no creo. Y entonces el Señor se le presenta y le dice: Tomás, aquí estoy, mírame. Tomás, aquí está, tócame, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. Ay, y Tomás, ay, no, Señor, no. Ahora ya creo. Y le dice: Tomás, porque me ves y porque me crees y porque me tocaste, crees. Hay más bendición, hay más bienaventuranza aquellos que sin ver, creyendo. Y ahí en esa promesa estamos tú y yo. Somos más bienaventurados porque no lo vemos, pero aún así lo creemos. ¡Wow! Así que Moisés desciende una vez más con la ley, se la revela a ellos, les hace ver la voluntad de Dios. Entonces me impacta esto, porque lo que Dios le está diciendo al pueblo de Dios a través de Moisés es: yo di el primer paso y yo te demostré que soy Dios. Te saqué de Egipto, te rescaté, te doy una promesa nueva. Aquí está, ya te comprobé. Ahora lo único que pido de ti es obediencia. La obediencia es el mayor acto de adoración. Cuando la desobediencia es la mayor traición contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo desobedecemos, le estamos diciendo a Dios: no confío en tu plan. No confío en tus planes. ¿Sabes que tengo duda de que lo que tú me estás diciendo sea verdad? Así que voy a hacerlo a mi manera. Pero cuando tú y yo obedecemos, le estamos diciendo a Dios: confío en tu plan. Y porque confío en tu plan, voy a obedecerte. Eso es la obediencia. La obediencia es un pacto de amor para con Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Así que el pueblo de Dios, después de que se había corrompido, después de que había adorado al ídolo, después de que Dios restaura su pacto con ellos, Dios sabe que el ser humano necesita ver para poder creer. Y entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, construye un tabernáculo. Y en ese tabernáculo yo voy a descansar ahí, yo voy a descender ahí. Suena chistoso, viniendo de parte de Dios está chistoso eso, porque la Biblia dice que los cielos de los cielos, el universo entero no puede contener a Dios. Sin embargo, Dios manda a construir una tienda de telas y Dios promete que Él y su presencia iba a descender ahí. ¿Qué tan poderoso es que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero Él decide habitar en una tienda de campaña? ¿No les parece maravilloso eso? Así que el pueblo de Dios construye, y Dios les da instrucciones bien específicas. Dice: construye el tabernáculo, hazlo de estas medidas, hazlo de este tamaño. Cada medida, cada estaca, cada hilo, cada tela, cada pedazo de madera, cada figura, cada mesita, cada pieza tenía un propósito y un significado. Tenía sentido. Dios les estaba mostrando su imagen, su propia imagen, la imagen. Este tabernáculo refleja la imagen de Dios. Dios no quería que tuvieran a una persona como imagen, un becerro, un carnero, un chivo, un animal. No, Dios les está mostrando una imagen de diferente manera, porque Dios los quiere llevar a algo diferente, porque Israel, el pueblo de Dios, es algo diferente, y Dios les quiere mostrar: ustedes son diferentes a las demás naciones. Y entonces cada pieza de este tabernáculo simboliza la imagen de Dios. Y luego todavía Dios le dice a Moisés: Moisés, organiza al pueblo en sacerdotes, levitas y líderes, y el pueblo. Y entonces manda a organizar, escoge, mira, las características de los sacerdotes deben de ser estas.
Las cualidades de los levitas deben de ser estas. Las cualidades de los líderes deben de ser estas. Y Dios le manda a hacer específicamente las cualidades de cada uno. Y lo que Dios les está mostrando ahí es que el tabernáculo, en unión con la organización de los sacerdotes, levitas y líderes, juntos reflejaban la imagen de Dios. Y esto es maravilloso. Porque el pueblo de Dios no se estaba dando cuenta que ellos mismos eran la imagen de Dios. Y Dios estaba escribiendo su historia en la historia de ellos. Y ellos no se estaban dando cuenta. Ellos lo miraban como una organización, como una tienda más que asistir. Una tienda más, una tienda, un lugar, una organización. No, Dios les está mostrando que ellos son la imagen de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque antes de morir Moisés, deja a Josué como líder. Moisés muere y Josué lleva al pueblo a la tierra prometida. Cuando están a las orillas del pueblo, a las orillas de la tierra prometida, la instrucción para Josué es: no hagan nada, solamente den vueltas a Jericó. Y la Biblia dice que Jericó estaba bien cerrada. Era una ciudad que estaba bien cerrada. Y tenía murallas altísimas. Y la instrucción es: solamente den vueltas. Una vuelta por día. Así 7 días. El 7º día van a dar vueltas. Y a la 7ª vuelta van a gritar. Y entonces el pueblo lo que hizo, que traían el arca del pacto en los hombros. Y el pueblo, todo el pueblo dio vueltas alrededor de Jericó. La nación de Jericó, la nación estaba atemorizada y tenía miedo y no estaban entendiendo lo que estaba pasando. El 7º día, con la 7ª vuelta, a la 7ª vuelta del 7º día que ellos gritan, el poder de Dios desciende y derriba totalmente Jericó y ellos la conquistan. Así que conquistan Jericó y la instrucción de Dios para ellos es: entren a la tierra prometida y disfruten de la bendición que yo les estoy dando. Así que ellos encontraron que en la tierra prometida había uvas. Los racimos de uvas eran grandísimas, como el tamaño de una sandía. Grandísimos los racimos de uva eran. La fruta era grande, toda era tierra fructífera. Ellos eran bendecidos y ellos tenían que entrar a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida y disfrutar la bendición de Dios. Y para ellos era: vamos a ser por fin una nación, ya por fin la vida nos hizo justicia. Lo que en realidad estaba sucediendo es que Dios mismo estaba escribiendo su historia en la historia de ellos. Así que su historia refleja la historia de Israel. En realidad está reflejando nuestra historia. Y por eso yo quiero que te familiarices con esto, porque esto es más que un diseño, esto tiene un significado. Porque si tú de lejos alcanzas a ver, su historia resalta más que nuestra historia, que tu historia. Porque lo que vamos a ver en las próximas semanas es que en esta vida y en este mundo no se trata de ti. En esta vida, en este mundo, el protagonista no eres tú. Es decir, lo traduzco al lenguaje de los muchachos: el chilo de la película no eres tú. El bueno de la película es Dios, es Jesucristo, y su historia resalta sobre nuestra historia. Y aquí no se trata de que Dios, hazme exitoso. Es Dios, si yo soy exitoso es para demostrar y reflejar que estoy demostrando tu gloria, reflejando tu gloria, transmitiendo tu gloria, porque tu historia es la importante. Yo solamente te obedezco a ti, porque su historia Dios la quiere escribir en nuestra historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que eso es lo que pasa cuando vemos la historia de Israel. Nosotros estamos viendo nuestra historia. Así que es la misma historia.
La misma historia, pero ahora vivida en Cristo. Ahora la vivimos en la persona de Jesucristo. Dios nos invita a ver su historia reflejada en nuestra historia. Esa es la invitación de Dios. Así que en las próximas semanas vamos a ver que todo lo que creemos y todo lo que vivimos no es casualidad. Que todo lo que pasamos en esta vida, por muy difícil y por muy doloroso que haya sido, no es casualidad. Que todo lo que pasamos, todo lo que pasa en nuestra vida y todo lo que vivimos en nuestra vida es con un propósito, es para cumplir. Somos parte del plan perfecto de Dios. Esa es su historia para nosotros. ¡Wow! Así que, y eso lo vemos desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. ¿Qué digo desde el Éxodo? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Cordero Pascual hasta la Santa Cena de hoy. Desde la tierra prometida hasta los cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra historia. Piensa bien esto, iglesia, porque esa es nuestra enfermedad. Cuando el médico nos dice que ya no hay medicina, es ahí donde Dios está escribiendo su historia. Piensa en esto, iglesia, porque es en nuestro dolor más profundo, en nuestro dolor más fuerte, donde vemos a Dios escribiendo su historia. Yo me gozo en esto porque es en nuestra escasez más dura, es en nuestra escasez más raquítica, donde en realidad vimos a Dios escribiendo su historia en la nuestra. Oiga, chicos, es en tus dudas existenciales de que, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a ser de mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me pasa esto? Es en esos momentos donde Dios realmente está escribiendo su historia en tu historia. Es en esos momentos donde nuestros grandes imposibles, donde pensamos que ya no hay solución, donde pensamos que ya no hay salida, donde pensamos que ya todo está perdido, donde pensamos que esto es imposible, ya no tiene solución, es ahí donde Dios está escribiendo su historia en nuestra historia, porque todo es parte del plan eterno de Dios. Por eso Dios dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Tú me escogiste antes, tú me escogiste en el vientre de mi madre, antes de que mis ojos vieran la luz. Tú me llamaste. Somos escogidos por Dios desde antes de nacer, porque Dios quiere escribir una historia en la historia de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que piensa en esto. Y no te culpo y no te juzgo. Yo sé que muchos de nosotros como Israel nos quejamos, nos enojamos, renegamos. Le reclamamos. Pero en esta serie vamos a descubrir que todo lo que hemos pasado y todo lo que ha sucedido en nosotros es por un plan perfecto. Y que todo lo que viene a nosotros es porque Dios quiere escribir su historia en nuestra historia. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese es el viaje que vamos a iniciar en esta serie. Juntos vamos a descubrir el plan perfecto de Dios. Prepárate, porque cada semana va a ser como abrir un nuevo capítulo en tu historia, en tu propia historia. Y vamos a ver cómo lo que Dios hace tiene sentido, tiene propósito, para algo eterno, para algo mayor, para algo glorioso, para su gloria, su propósito, para la alabanza de su nombre.
¿Están listos para lo que Dios va a hacer en las próximas semanas? Yo estoy listo. Yo sé que Dios va a hacer cosas lindas. Señor Jesús, gracias Dios. Gracias Dios. Porque sé que mi vida en esta tierra no es un accidente. Gracias Señor, porque sé que mi sufrimiento en este mundo no es un accidente. Gracias Dios, porque sé que mi dolor no es un accidente. Gracias Señor, porque sé que las dificultades que vivo el día al día no son un accidente, y por eso gracias Dios. Gracias Señor. Te pido perdón porque te confieso que se me olvida o no lo sabía, de que en realidad lo que me pasó, lo que estoy viviendo, es porque hay un plan, es porque hay un propósito, es porque tú ya tienes el guión escrito. Solamente necesitas una hoja en blanco donde escribirla con tinta de oro de perfección. Y sé que mis errores no son una mancha en tu obra, escrita con tu sangre. Es parte de un plan, es parte de un propósito, porque muestra que yo no soy perfecto, pero que tú sí lo eres, y que en ti puedo lograr la perfección. Y todo no para mi gloria, sino todo para la alabanza de tu nombre. Gracias Señor, porque nos has escogido para escribir una historia